Ya. Buenos días, alumnados, querido profesor, y vos que nos estén. Tengo que decir algo. A ver, Bueno, ¿ya? ya. Buenos días, queridos alumnados, profesor y guerrilleros que nos estén viendo. Hoy vamos a hablar de las guerrillas. Pero, ¿qué son las guerrillas? Las guerrillas son grupos armados ilegales que van en contra del Estado y tienen por lo general una ideología comunista, marxista-leninista, socialista y demás, bolivariana. Mayormente son bastante extremistas. Sí, buscan Acordes a la izquierda, intentando derrocar el gobierno de paso y imponiendo su ideología con violencia. Empecemos hablando del ELN. Su origen se dio en 1964 y se formó por 18 estudiantes becados en Cuba, colombianos. Y es un movimiento obrero estudiantil y campesino que tiene ideologías comunistas, lenistas y marxistas. Es influenciada por la teología de la liberación y sus grandes precursores son Camilo Torres, que es un sacerdote, sociólogo y pionero de la liberación en Latinoamérica. También tenía fuertes ideas marxistas cristianas, porque como dije antes, este señor era sacerdote y sus grandes objetivos era tomar el poder para establecer un Estado socialista. Su comando central estaba formado por Antonio García, el comandante jefe responsable del ELN, Israel Ramírez, que es el responsable político del ELN, y Rafael Sierra, que es alias Ramiro Vargas, responsable de las relaciones internacionales del ELN. Otro que quería tomar el poder era el MI9, que tenía una ideología nacionalista y socialista democrática. Quería tomar el gobierno, quería tener participación política y democracia en Colombia. Pero, ¿por qué surge este? Surge porque a partir de las elecciones del 19 de abril de 1970, en donde hubo un fraude electoral orquestado por el gobierno y los partidos tradicionales contra el Gustavo Rojas Pinilla. Pero ¿por qué no? Bueno, También. recorten eso. Rojas Pinilla, listo. Bueno, pues acá nos estamos dando cuenta que la mayoría el origen de estas guerrillas, es por la falta de administración del país, por la corrupción, Por la exclusión política que hubo claro, entre entre la guerra de los liberales y los conservadores, que solamente podían ellos dos estar en el poder. Y creo que explotó gracias a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla de 1954 a 1970. Bueno, Eso fue más que nada pues la búsqueda implacable de hacer velar sus ideales. O sea, Sí. No les gustaba la idea y además la influencia de el comunismo. y cómo eran escuchados la Unión Soviética. Sí, y cómo eran escuchados a partir de la violencia. Por ejemplo, el MI9 orquestó golpes de opinión. ¿Qué se basaron estos golpes? En tomas de instituciones públicas del Estado, como en 1980 la toma de la Embajada de la República Dominicana y en 1985 la toma del Palacio de la Justicia. Bueno, yo lo voy a hablar sobre las FARC, que también es conocida que son como las fuerzas revolucionarias de Colombia que aparecen en el periodo de la violencia, ¿no? Sí. Como igual que las otras. También se dividen de los objetivos que son del marxismo y el leninismo, que también buscan, que son las que buscan ir a los económicos, sociales y políticos. pues de igual manera todas las guerrillas fueron más que nada en base al extrema izquierda. Todas fueron de izquierda. Entonces, Sí, son las ideologías. O sea, casi siempre son las mismas ideologías para todos, para la FARC, el M19 y el EPN.
son las mismas ideologías, que son son los principios que son basados literalmente siempre de extrema izquierda. Sí, en el comunismo. Sí. Bueno, en la FARC en 1949 también se iniciaba la orientación de las autodefensas, que se dividían entre, como tal, Las ideológicas. y las objetivas. También. Si eso sí se lleva a la actualidad, podría decirse que es como lo que está pasando ahorita con las elecciones, ¿no? Con lo de Rodolfo y Petro. Petro. Petro es de derecha. De izquierda. Ah, perdón, de izquierda y sí, más bien. Y Izquierda Rodolfo está parado por la derecha. Sí, Claro. que hace el... Como que, y se da cuenta cómo el país está polarizado, todo, y todo el mundo tiene sus ideas y cómo defienden cada quien. Sí, todo Sí. se va basando más que nada en lo suyo, en lo Sí, que son sí. ideales. Y si uno no está de acuerdo con otro, se gana lucha, y por eso mismo son más que nada el origen de las guerrillas, que es como la búsqueda de llegar al poder sin importar los ideales de los demás. O sea, no se busca una unificación, solo se busca el interés propio, lo que les interesa a ellos, y a como el lugar se consigue. Pero también creo que, o sea, la derecha tiene mucha manipulación de las masas, ¿no? Sí, En los medios masivos. O sea, porque siempre ha estado en el poder, siempre ha impuesto su palabra, por eso es que ha habido corrupción, La ha habido una popular. oligarquía muy grande. También es importante informar que las autodefensas surgieron en el sur de Tolima. Wow. Bueno, siga. No me lo sabía. Bueno, yo voy a hablar de lo que es en sí la EPL y lo que vendría a ser sus dirigentes. Como ya se mencionó, toda la guerrilla viene siendo del mismo lado que la extrema izquierda. Y decir su origen, que fue en 1967 a 1991, que se desmovilizó, por llamarlo de alguna forma, pero de los 2.200 participantes que habían en esa guerrilla, 200 quedaron aún activos en esa misma, por lo que no se podría decir que no se movilizó del todo, no se acabó del Creo todo. que se debilitó. Sí. Sí, podría decirse. Hubo disidencias. Disidencias. Hubo casi el mayor porcentaje de los guerrilleros se desmovilizaron, dejaron las armas. Pero Sí. por ahí unos 200, 200 fueron los que- 400 sí. quedaron al mando. De bajo. 2.200 quedaron 200. Sí. Sí, ya que en La Habana, que fue durante los años de la negociación, que se construyó además un acuerdo integral que buscaba poner fin al conflicto armado que ha dividido a Colombia. Entre el gobierno y qué más. Eh, Entre el gobierno y la FARC. y las FARC. Y eso rezagó muchas partes del país por cuenta de la violencia. Y también hubo disidencias. Se llegó a lo mismo a Que- algunos guerrilleros disueltos y otros Que hoy en continuaban día activos. hacen parte de las BACRIM. Oiga. Criminales al margen de la ley. Oiga, algo que yo noté es que creo que fue el ELN, ¿sí? No estoy segura, que hicieron muchos, pero muchos acuerdos. Intentaron hacer muchos acuerdos de paz. Sí, creo pero que todo fue uy, como el más pacífico en ese sentido, el que buscaba más que nada la paz. sí, pero era muy Tiempo de difícil. incidencia que, sí, y más que nada porque los gobiernos se basaban mucho en lo que sus intereses personales. Eso mismo se pasó con el M-19, lo de la toma del Palacio de Justicia, que el gobierno no le interesó esa toma, que incluso metieron tanques al palacio donde asesinaron muchos congresistas, muchos altos rangos, junto con los archivos que habían ahí guardados. Entonces digamos que les sirvió de cierto modo para limpiar un poco la corrupción que tenían archivada ahí. Entonces fue algo como interés nuevamente político, ¿sabes? Además fueron 4 de los 6 puntos. Entre esos tenemos la política de desarrollo agrario, tenemos la participación política, la solución de problemas de las drogas y las víctimas. De los ejemplos más importantes o los más ambiguos que tuvo ese grupo armado, bueno, Estamos hablando del EPL, ¿cierto? sí, del EPL, fue Francisco Caraballo. El origen como tal fue en 1968 en Antioquia, en las regiones de Urabá y Bajo Cauca. Como ya mencionó, los ideales de todas esas guerrillas son siempre los mismos, son extrema izquierda, marxismo y
leninismo, marxismo-leninismo. Sí, pero el M-19 no era comunista y tampoco era de extrema izquierda, que yo sepa. Sí, era nacionalista, Era socialdemocrático y bolivariano. Y bolivariano, sí, exacto. Ya. Bueno, yo creo que un gran mito que sigue hasta el día de hoy es que, como dije antes, el M-19, a diferencia de los otros grupos guerrilleros, se caracterizaba por no ser comunista, ¿verdad? Sino ser socialista. Entonces, como que me da un poco de risa que como hoy en día se sigue mirando a Gustavo Petro por el simple hecho de estar ahí como un comunista, cuando él nunca había estado de ese lado. Y además se creó para destituir la constitución que antes estaba, ya que tenía poca democracia y no tenía en cuenta las minorías. No, y encima todo eso a raíz de que fue guerrillero. Entonces, Sí, pero él era como más... Sí, él era, sí, ¿cómo que llamaban a ellos, a los que planeaban? No recuerdo bien el nombre, pero él no tuvo mucho que ver con lo que vendrían a hacer ataques militares. No. Lo que vendría a ser asesinatos mediante carrobombas o explosiones, sí. Siempre fue como un pensante. Impresionante, sí. Bueno, sí. Entonces, ya para cerrar, supongo yo, entonces, pues las guerrillas fueron grupos armados ilegales que hoy en día están vigentes, nacieron de la exclusión política, social y económica a las clases bajas, obreras, a partir de gente intelectual, campesinos, el proletariado. Gente molesta que pues con justa razón, si se ve de alguna forma, buscaba la forma de liberarse a sí mismos de lo que era un gobierno dictador. Sí. Con algunas ya se han hecho procesos de paz, como en el 2016 con las FARC, el proceso de La Habana, Cuba, con el MI9 en 1990, con el EPL también, pero no se llevó a cabo porque no se llevó a cabo como por la desconfianza que hubo entre ellos mismos, y pues se puede decir que es comprensible, que hubo muchas bajas de ambos lados. Y hubo también disidencias. Por lo que no entregaron, porque decían que si entregaban del todo, los dirigentes pues iban a ¿cómo decirlo?, a traicionar ese tratado, iban a atacarlos a ellos así desprevenidos y más. Entonces, sí, la desconfianza fue más que el mismo tratado, así que pues no hubo un tratado en Pues sí. yo creo que si hay esa desconfianza es porque el gobierno no ha dado las herramientas para que el grupo armado pueda dejar las armas. Digamos una Sí, presión por ambos, sí. Sí, no. Bueno, ya por último, estos tratados han resultado y no, pero han estado respaldados por acciones económicas, más que todo por Estados Unidos, que Sí. ellos no quieren que se les meta el comunismo a Latinoamérica, que por ejemplo impulsaron dictaduras en Chile y en Argentina donde no eran comunistas. Estos apoyos económicos, uno se llamó el Plan Colombia, los otros hubieron más, infinidades y ya. Pues sí, también para ya terminar, decir que pues ya las guerrillas ya no son como tan vistas como lo eran antes, ya no está como, sigue habiendo violencia, sigue habiendo bastante corrupción y demás cosas, pero ya no es todo como antes sí era como una plaga, por llamarlo de alguna forma. Pues ahora solamente atenta sobre las minorías que son los pueblos, pero por ejemplo en Barranca Bermeja no están acá hace como más de 15 años. Sí, hasta creo que más. Hasta creo que. Sí, más que Barranca fue Punto Rojo en su tiempo. Ajá, muy fuerte. Pero, ¿Listo? pues, Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. De este Gracias. conversatorio.